Hola, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Aroa Casado por invitarme a participar en este interesante simposio sobre la importancia de la investigación multidisciplinar en un mundo globalizado. De hecho, en mi grupo de investigación combinamos técnicas para el estudio de la anatomía, la antropología y la estadística para desarrollar aplicaciones biomédicas que puedan ayudar a entender mejor las enfermedades con las que nos encontramos en la práctica clínica. En mi charla de hoy os voy a hablar sobre cuantificación del fenotipo facial y os voy a contar algunas claves que hemos encontrado nosotros que pueden mejorar el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades raras. Desde la antigua Grecia ha habido una gran fascinación por el estudio de la anatomía, pero en realidad no fue hasta bien entrado el siglo XIX, con los trabajos de Sir Darcy Thompson, que se desarrolló un método cuantitativo y formal para el estudio de la forma. En la práctica de la morfometría tradicional, para medir la cara de Hipócrates, lo que haríamos sería tomar una serie de distancias de anchura y altura de las diferentes estructuras de la cara. Así, la cara de Hipócrates quedaría resumida en una serie de distancias lineares entre puntos faciales. Lo que propone la morfometría geométrica, que es una nueva disciplina dentro de la morfometría, sería quedarse con las coordenadas cartesianas de esos puntos faciales que se han utilizado para tomar las distancias, que aquí están marcados con estos puntos azules sobre la cara. De manera que tenemos dos tipos de técnicas morfométricas en la cual creemos que la basada en las coordenadas cartesianas nos permite una mejor análisis y captura de esta morfometría facial, porque podemos poner tantos puntos como queramos, recoger de forma más compleja esta morfometría facial y en este caso la forma se define como toda la información geométrica que se mantiene tras haber eliminado los efectos de escala, posición y orientación, porque la cara de Hipócrates es la misma, la veamos a este tamaño y en esta posición, o, o en cualquiera de estas posiciones, y así podemos hacer un estudio mucho más pormenorizado. La morfometría geométrica ha causado como una gran revolución en la disciplina de la morfometría y actualmente se aplica en todos los campos de la biología, como veis representada en esta figura. Ahí podéis encontrar estudios de morfometría geométrica aplicado a todo tipo de ser vivos, vegetal, animal, animales unicelulares, multicelulares, a diferentes estructuras o partes de organismos, e incluso a células, patrones de expresión génica, y esto se ve claramente evidenciado por el número de publicaciones que desde el año 1976 han aumentado exponencialmente el número de estudios que utilizan morfometría geométrica para estudiar, comparar grupos de especies, poblaciones. Lo que más sorprende quizás es que esta metodología tan potente casi no haya sido aplicada en el campo de la biomedicina. Y precisamente en mi laboratorio lo que hacemos es desarrollar proyectos en los que exploramos cómo las técnicas de morfometría geométrica pueden ayudar a mejorar la diagnosis y la prognosis de enfermedades a partir de biomarcadores faciales. Como antropóloga, a mí me interesa estudiar el espectro completo y continuo de la variación morfológica normal. En los extremos encontramos casos de dismorfologías patológicas asociadas a enfermedades que alteran gravemente el desarrollo craneofacial. También dentro de la variación facial que consideramos normal, encontramos enfermedades que están asociadas a dismorfologías que son sutiles, como en el caso de la esquizofrenia o del trastorno bipolar, pero que también gracias a estas técnicas los podemos utilizar para mejorar el diagnóstico, así como en enfermedades raras y síndromes genéticos. Todas estas enfermedades, sobre todo, se estudian a partir de la genómica, ¿no? Intentando
intentando buscar esas alteraciones genéticas que causan las enfermedades. Lo que nosotros proponemos es equiparar también el estudio del fenotipo a partir de la fenómica para contribuir a esta diagnosis y prognosis y juntos de la mano poder entender mejor estas enfermedades complejas. Y hoy os traigo dos ejemplos de nuestros proyectos. Uno basado en estudios sobre población con síndrome de Down y otro con enfermedades raras. Como todos sabéis, el síndrome de Down está causado por la trisomía del cromosoma 21 y es la causa genética más común de déficit cognitivo. En el cromosoma 21 encontramos como un centenar de genes, pero hay algunos autores que indican que hay una zona concretamente que se llama el Down Syndrome Critical Region, en el que hay unos genes que son especialmente interesantes en la determinación del fenotipo asociado al síndrome de Down. Y entre esta lista de genes nos interesa concretamente uno para nuestra investigación, que es DIR1A. Porque DIR1A es una proteína quinasa que activa y desactiva proteínas y que está implicada en la regulación de muchísimos procesos del desarrollo. Concretamente, lo que más se ha estudiado es el efecto de DIR1A en el desarrollo del sistema nervioso. Pero en el año 2016 se publicó este artículo en el que demostraban que DIR1A también era importante en el desarrollo craneofacial. Si hacemos un ejercicio de simplificación, podríamos hipotetizar que el fenotipo craneofacial asociado al síndrome de Down se podría deber a esta sobreexpresión de DIR1A, puesto que las personas con síndrome de Down tienen 3 copias funcionales de este gen, mientras que las personas euploides solo tienen 2 copias funcionales. Esto podría ser de la misma manera que se ha demostrado que pasa en el fenotipo de las ramificaciones neurales o de la densidad ósea de los huesos largos. Entonces, nuestra hipótesis sería, si conseguimos una manera de reducir la expresión de DIR1A, entonces podríamos revertir el fenotipo facial asociado al síndrome de Down a un fenotipo euploide mediante un tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Pues nuestros colaboradores, el doctor Rafael de la Torre y la doctora Mara Dirsen, en el año 2013 publicaron un artículo en el que demostraban que un componente que está de forma natural presente en el té verde, que se llama epigalocatequina galato, pues se ha demostrado que es un potente inhibidor de DIR1A y que tanto en modelos de ratones como en estudios observacionales con adultos, se ha demostrado que rescata el déficit cognitivo asociado al síndrome de Down. En el caso de humanos, vieron que mejoraban ciertas capacidades cognitivas, sobre todo si se combinaba con una estimulación cognitiva. Entonces, todos estos estudios llevaron a que hubiera varias familias en el que se interesaran por tomar este tratamiento, puesto que los suplementos de té verde se pueden encontrar hoy en día en las farmacias. Así que a través de estas colaboraciones tuvimos acceso a varias familias que habían dado a sus hijos estos tratamientos basados en epigalocatequina galato. Entonces organizamos un estudio observacional en el que organizamos varias sesiones fotográficas y en la que tomamos fotografías y modelos 3D, tanto de personas, de niños y niñas con síndrome de Down que nunca habían tomado el té verde, otros que sí que lo habían tomado en algún momento de su vida, y luego para fines comparativos buscamos participantes que no tuvieran síndrome de Down y que fueran nuestros controles euploides. Los resultados de este estudio, si les interesa, os he puesto aquí la cita del trabajo que fue publicado el año pasado y
rápidamente os comento los principales resultados. La muestra que teníamos, que era una muestra observacional, como os contaba, la dividimos en 3 grupos de edad, de 13 a 18 años, que serían los más mayores, luego de 4 a 12 y de los más pequeños de 1 a 3. En este gráfico, esto está basado, es un análisis basado en las coordenadas faciales de todos estos puntos de aquí, que veis aquí, en total eran 21 puntos anatómicos faciales, y cada punto en este gráfico representa la cara de un niño o una niña entre 13 y 18 años. En azul tenemos los individuos euploides, en amarillo los niños y niñas con síndrome de Down y en verde los niños y niñas con síndrome de Down y que habían tomado el té verde, pero tarde en el desarrollo, durante estas edades. Y lo que vemos es que los puntos verdes se solapan completamente con los puntos amarillos, con los síndrome de Down, indicando que no hay diferencias entre ellos y que en este caso el tratamiento en base de té verde no les había hecho ningún efecto. Cuando vamos a estudiar el fenotipo facial asociado a niños más pequeños, entre 4 y 12 años, vemos que otra vez tenemos una morfología facial completamente diferente entre niños con síndrome de Down y niños y niñas euploides, pero en este caso solo teníamos 2 niños que habían tomado el té verde, pero ya no se encuentran en cualquier parte del morfoespacio de los niños con síndrome de Down, sino que se encuentran aquí en esta posición intermedia, a medio camino entre la morfología Down o la morfología euploide. Lo que pasa es que en este grupo de edad teníamos muy pocos casos y la verdad que no podíamos concluir nada de forma robusta y significativa. Sin embargo, cuando fuimos a analizar los niños más pequeños que habían tomado el té verde durante sus primeros meses o años de vida, lo que encontramos es que los niños y niñas que habían tomado este té verde, la mayoría caían en esta zona intermedia. De hecho, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, solo uno caía justo en medio del rango de variación de los niños y niñas con síndrome de Down. Todos los otros estaban en esta posición intermedia y vemos a 3 casos que caían dentro del rango de la morfología euploide y realmente presentaban una dismorfología facial menor. Hicimos más estudios estadísticos utilizando esta otra técnica en el que comparábamos todos los pares de distancias posibles. Lo que veíamos es que cuando comparamos la morfología de los niños con síndrome de Down comparado con los euploides, vemos que hay alrededor de un 60% de distancias faciales que son significativamente diferentes. Y esto pasaba tanto en los niños mayores, con los niños de 4 a 12 años, como en los niños más pequeños. Sin embargo, lo que vimos es que cuando la comparación la limitábamos a aquellos niños con síndrome de Down, pero que sí que habían tomado el té verde, este porcentaje bajaba muy poco en el caso de los niños de 13 a 18 años, se quedaba en un 53%. En el caso de los 4 a 12 años se reducía un poquito más al 46,7%. Donde vimos un cambio más significativo fue precisamente en el caso de los niños más pequeños, en el que vimos que las dismorfologías faciales se habían reducido un 50% y ahora en esta comparación solo presentaban 25% de distancias estadísticamente significativas. Uno podría pensar, y nosotros también lo hicimos, que estos resultados podrían ser en realidad fruto del azar, porque teníamos pocos individuos y se trataba simplemente de un estudio observacional. Para intentar comprobar que si esto era así, lo que hicimos fue una serie de test de simulación al azar con la ayuda de unos ingenieros y ahí aportamos otro punto a nuestra multidisciplinaridad. Lo que encontramos es que estas diferencias observadas eran estadísticamente significativas. Uno podría pensar, y nosotros también lo hicimos, que estos resultados
podrían ser en realidad fruto del azar, porque teníamos pocos individuos y se trataba simplemente de un estudio observacional. Para intentar comprobar que si esto era así, lo que hicimos fue una serie de test de simulación al azar con la ayuda de unos ingenieros, y ahí aportamos otro punto a nuestra multidisciplinaridad. Lo que encontramos es que estas diferencias observadas eran estadísticamente significativas. Por tanto, nuestros resultados demostraron que las técnicas de morfometría geométrica se pueden aplicar de forma eficaz para mejorar la prognosis de enfermedades y, muy importante, testar la eficacia de tratamientos potenciales. Así, este es el primer ejemplo que os quería traer en la charla de hoy. Y el segundo ejemplo que os traigo hoy es una aplicación para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras a partir del morfotipo facial. Es una colaboración muy reciente que hemos establecido con el CIACER, el Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, y justo en noviembre estuve en Colombia muestreando pacientes que estaban diagnosticados o bien con el síndrome de Morquio, con el de Noonan, neurofibromatosis, y también estuvimos muestreando población con síndrome de Down, porque nos interesaba también testar la hipótesis si poblaciones con diferentes ancestrías, con descendencia no europea, sino con componentes indígenas, africanos y europeos, pues cómo podía afectar esto al morfotipo facial asociado a determinadas enfermedades y ver cómo eso podía afectar a la eficacia de los algoritmos de diagnóstico. Los datos son muy recientes y lo que os voy a presentar son resultados preliminares y en realidad os lo presento en primicia, y son los datos basados en coordenadas de 2 dimensiones que están tomadas sobre la imagen central de la cámara central, que es una imagen 2D. Entonces lo que hicimos fue registrar automáticamente con un algoritmo que desarrollaron unos ingenieros con los que colaboramos, pues registramos las coordenadas cartesianas de 18 puntos faciales, que son los que tenéis aquí marcados en la imagen con puntos rojos. Y el test estadístico que realizamos ha sido un EDMA, un Euclidean Distance Matrix Analysis, en el que calcula todos los posibles pares de distancias entre estos puntos y hace una comparación entre pacientes y controles. Aquí os presento los resultados por cada una de los síndromes que estudiamos. Empezamos con el síndrome de Down. Hemos visto los resultados que habíamos obtenido en población europea, y aquí cuando utilizamos esta población colombiana, que es una población muy mestiza con componente africano, amerindio y europeo, lo que vemos es que en general se mantiene el patrón de diferenciación facial, y entonces vemos estas diferencias en que hace que las distancias entre la glabela y los ojos sean más largas porque la cara es más ancha, pero sin embargo todas estas distancias de la parte media de la cara son más pequeñas en las personas con síndrome de Down porque tienen esta hipoplasia facial. Y luego la diferencia que vemos es que en la población colombiana vemos que la boca es más ancha en las pacientes con síndrome de Down que en comparación con los controles, mientras que en las poblaciones europeas era al revés. Lo que sí vemos en general es que alrededor, como decíamos, de un 60% de las distancias faciales son significativamente diferentes, y lo interesante es ver que sí, que la ancestría está modificando de forma localizada alguna de estas distancias y el patrón del morfotipo asociado al síndrome de Down. En el caso de Morquio vemos que el número de dismorfologías faciales asociadas a este síndrome es mayor, es del 65%, y tiene un patrón de diferenciación morfológica diferente, lo que es interesante porque lo que está demostrando es que cada síndrome tiene un patrón típico asociado a la enfermedad. En el caso del síndrome de Noonan, disminuye el porcentaje de número de diferencias significativas a nivel facial a un 47,7%, y vemos que en este caso sobre todo afectan a distancias de la zona alta y media de la cara, pero muy poco a las
distancias de la zona de la boca. Y entonces vemos cómo estos porcentajes pueden variar y ser una diferencia de distancia hasta del 13% en algunas distancias. Así, nuestros estudios nos están confirmando otra vez nuestra hipótesis de que la morfometría geométrica se puede aplicar de forma eficaz para mejorar el diagnóstico de las enfermedades raras, porque es una práctica normal en la clínica de utilizar este fenotipo facial para hacer las diagnosis, pero normalmente se basan en unos caracteres muy subjetivos, muy cualitativos. Cuando buscas en la literatura la descripción de las diferencias morfológicas asociadas a un síndrome, hay características como con unas definiciones muy vagas. Y en cambio, utilizando la morfometría geométrica, tenemos unas cuantificaciones muy precisas y cuantitativas sobre estas diferencias. Y cuando eso lo utilizamos, lo metemos como un input en los algoritmos estadísticos, puede mejorar muchísimo. Además, estos datos preliminares nos están indicando que es importante ampliar los tamaños muestrales de los estudios, porque hay algunos estudios que, claro, como son enfermedades raras, hay muy pocos pacientes y, por tanto, estas definiciones de los morfotipos faciales están basados en pocos individuos y, por tanto, no tienen en cuenta la variación facial que se puede encontrar en las poblaciones humanas asociadas a la edad, al sexo y a las poblaciones. Es muy importante, estamos viendo, incluir poblaciones de todo el mundo con diferentes componentes de ancestría para poder optimizar estos algoritmos de diagnósticos y que funcionen bien en cualquier población y no solo en población de descendencia europea. Así, nuestros planes de futuro pues siguen en continuar esta línea de investigación. Uno de los objetivos es pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones y para ello estamos colaborando con investigadores de Canadá y de Estados Unidos en este megaproyecto que es el FaceBase. No sé si lo conocéis. Aquí tiene una página web en la que está llena de recursos y entre ellos datos tanto genéticos como fenotípicos de poblaciones, sobre todo americanas, en el que han hecho este estudio de captura de la morfología facial en 3D y tienen una base de datos impresionante en la que tienen más de 3.000 individuos con casi 400 síndromes diferentes, con individuos que están emparentados pero no afectados por la enfermedad, así como controles no emparentados. Entonces, nuestra idea para el futuro es continuar esta línea de investigación, muestreando sobre todo en población española, pero también en otras poblaciones latinoamericanas. Y nuestro objetivo es crear un biobanco de datos fenotípicos y genotípicos que en el futuro nos permita entender con mucha más claridad cuáles son los determinantes genéticos que dan lugar a los diferentes morfotipos faciales y que nos ayuden también dentro de las enfermedades raras a distinguir entre diferentes subtipos y con diferentes morfotipos. Y esto va a ser un gran avance en la práctica clínica, creemos, y que va a unar de forma multidisciplinar los esfuerzos de muchos investigadores y que va a ayudar a todas las familias que tardan muchísimos años en llegar a un diagnóstico final sobre la enfermedad de su hijo o de su hija. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda,